Vamos a ver el día de hoy el Salmo número 94. Solamente veremos un salmo el día de hoy. Me gustaría leerlo. Son 23 versículos, pero lo voy a leer en una versión diferente, en la nueva traducción viviente, ¿sí? En la nueva traducción viviente lo voy a leer y para que podamos como que tener un panorama y después nos vamos ya viéndolo en la Reina Valera y ver lo que Dios quiere hablar sobre nosotros. Dice Salmo 94: Oh Señor, Dios de venganza, oh Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor, lastiman a los que llamas tuyos, matan a las viudas y a los extranjeros y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen, y además al Dios de Israel no le importa. Piensen lo mejor, necios. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? ¿El que hizo los oídos acaso es sordo? ¿El que les formó los ojos acaso es ciego? Él castiga a las naciones, él castiga a las naciones, ¿acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe, ¿acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente, saben que no vale nada. Felices aquellos a quien tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones, los alivias en tiempos difíciles, hasta que cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. El juicio volverá a besarse en la justicia, y los de corazón íntegro los procurarán. ¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me había quedado en el silencio de la tumba. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes, pero el Señor es mi fortaleza y mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos, los destruirá por sus pecados. El Señor nuestro Dios los destruirá. Oramos. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de venir y poder leer tu palabra, poder meditar en ella y permitir que a través de ella nuestro corazón y nuestra vida sea transformada, Dios. Queremos que a través de este pasaje tú hables en nuestras vidas. Yo lo voy a leer, yo voy a tratar de explicarlo, pero que tu Espíritu Santo pueda hablar, pueda transformar nuestros corazones, que a través de ella todos nosotros podamos ser afirmados completamente en tu amor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de este salmo es un título que se llama Oración clamando por venganza. Hay momentos en que hay versículos o capítulos que son muy fácil de digerir porque a lo mejor es algo que queremos escuchar, de que Dios me habla, de lo que Dios me quiere enseñar o lo que yo quizás deseo. Pero creo que hay salmos como estos que a lo mejor para algunos puede ser una palabra viva, clara en su momento, y para otros quizás no. Cuando habla de una venganza, me está hablando de alguien que ha sido afectado, que ha sido dañado, lastimado. Y puede ser que a lo mejor el día de hoy algunos de ustedes
esté pasando por una situación que va a ser bien clara y bien específica por lo que ustedes están pasando. Pero puede ser que para otros a lo mejor no tenga tanto sentido la cuestión de la venganza. ¿Por qué? Porque no estás enfrentando algo que esté dañando tu vida, que esté marcando tu vida o que esté impactando de una manera negativa tu vida, y a lo mejor no estás pensando en una venganza. Y a lo mejor alguien pudiera decir, pues voy a buscar a Dios, yo vine porque yo quería que Dios me hablara de cierta manera, y de repente empiezan a hablar de una venganza y a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros, pero yo quisiera que pensaras en esto. El día de hoy estamos viviendo en un mundo caído, y este mundo caído me ayuda a entender y ver que cada vez la maldad va aumentando. Es increíble ver la maldad que hay. No hay ningún noticiero, periódico, en el cual no haya una mala noticia, donde no prendamos la tele y veamos que alguien mató a tal persona, que una esposa mató a su esposo, que se murió un hijo, que robaron, que secuestraron, que abusaron. Entonces de repente puedes empezar a darte cuenta que los tiempos que estamos viviendo son muy delicados, son difíciles, y que muchas veces, porque Dios nos protege, quizás no nos damos cuenta de lo que está a nuestro alrededor o lo pasamos por alto. Pero creo que este salmo tiene mucho que ver cuando nosotros entendemos a quién está dirigido, por quién está dirigido. Y aquí me habla del pueblo de Dios que está siendo dañado y afectado, probablemente porque es una disciplina de Dios. Hay algo así leíamos hace rato. Recuerden que cuando el pueblo de Dios dejaba a Dios, Dios permitía que una disciplina cayera en sus vidas, en el pueblo, para hacerlo regresar. Pero el pueblo de Dios todo el tiempo ha pasado por momentos difíciles. Todo el tiempo han vivido momentos donde naciones, personas malvadas se han levantado contra ellos. El mismo Señor Jesucristo, aunque es algo que Dios había declarado, prometido, que vendría a morir por nosotros, lo que Él vivió, lo que sufrió en la cuestión de la maldad que había en el hombre es increíble. Y luego ves la iglesia primitiva y lo ves de una manera igual. Ves cómo la iglesia empezó a sentir o a sufrir una persecución. Y si tú ves la historia, y a los que les gusta mucho la historia, y puedes ir a esos pasajes donde el pueblo de Israel o el pueblo de Dios, los cristianos, han pasado y han sufrido persecución, donde han tenido que vivir fuera de sus casas, se han escondido, han pasado momentos tan difíciles y tan crueles, y todo ha sido por el mismo hombre que se ha levantado contra Dios y contra su pueblo. Entonces yo creo que cuando tú te pones en esta escena y lo ves como el pueblo de Dios que ha sufrido persecución, que han sido lastimados, dañados y heridos, cuando tú tienes esta escena, te hace más entender la oración que vemos el día de hoy en este salmo, porque te das cuenta que es un clamor de un pueblo que está pidiendo que Dios esté obrando de una manera clara, precisa, incluso inmediata, que sea Dios el que salga por ellos a librarlos. Ahora, si lo ponemos en nuestros días, bueno, muchas veces también nosotros hemos pasado por momentos donde a lo mejor alguien se ha levantado contra nosotros, nos han difamado, nos han querido robar, quitar, lastimar o algo, y creo que también de repente puede haber en nosotros este clamor de decir: Dios, ¿por qué permites tanta maldad? ¿Por qué permites tanta violencia? ¿Por qué permites que estas cosas sucedan? Y incluso vemos cómo el pecado crece, y de repente nos preguntamos ¿y por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no actúa? Y pudiéramos expresar algunas, como el versículo que dice: ¿hasta cuándo, Dios, vas a permitir esto? Pero algo que me va a enseñar y tengo que aprender en este capítulo es que Dios, de principio al fin, me muestra que Él es el que va a obrar, Él va a responder, incluso
Él se va a levantar como en nuestra defensa, incluso va a ser nuestro vengador. Y nosotros no tenemos que pelear ni levantarnos para esto. Nosotros no tenemos que luchar. Por si alguien te quiere hacer algo, alguien se quiere levantar contra ti, nosotros no podemos hacerlo. Con jóvenes estamos viendo el libro de Samuel, primer libro de Samuel, y estamos viendo la vida de David. Y es impresionante cómo Saúl quiere acabar con David, lo persigue, lo quiere matar una y otra vez. Y es impresionante, durante todo el tiempo David nunca levanta su mano, aunque pudo haber hecho, contra Saúl en ningún momento. Porque sabe que él no tiene que hacer nada, el que va a obrar todo es Dios. ¿Qué más? La Biblia me enseña que la batalla no es de nosotros, la batalla ¿de quién es? De Dios, y Él peleará por nosotros. Entonces, aunque estemos viviendo una batalla espiritual el día de hoy, aunque estemos viviendo una situación difícil en nuestra vida, nosotros no me tengo que levantar, yo no tengo que pelear, no tengo que discutir, no tengo que reclamar, no tengo que quitar nada, porque el que hace todas las cosas, el que va a obrar completamente es Dios. Mira, vamos al versículo 1. Los primeros 3 versículos, para poder entender un poquito cómo empieza este salmo, dice así: Jehová, Dios de las venganzas. Abajo dice otra vez: Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Otra vez, me está hablando de un momento donde el pueblo, o el salmista me está hablando de donde hay un momento donde hay gente que se ha levantado contra el pueblo y contra Dios. Recuerden que lo vimos el domingo un poquito acerca de esta palabra que es el necio, ¿sí? El insensato, pero también hablamos del impío. Y aquí está hablando de este tipo de hombres. Una persona impía, lo dijimos el domingo, es alguien que se levanta en una rebeldía contra Dios. Es alguien que quiere hacer lo contrario a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha establecido. Es una persona que voluntariamente está pensando en su manera de creer, su manera de ser, y quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, no sabemos, porque no me dice en qué contexto me puede decir este salmo, no me dice qué está pasando, pero sí me ayuda a entender que el salmista en este momento está desesperado, porque esta frase que dice: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Me hace entender y ver que es como un momento de desesperación, donde pareciera que está buscando que Dios actúe de una manera inmediata. Porque estos hombres malos, perversos, rebeldes, impíos, se han levantado, y lo leímos hace rato, ¿no? Se han levantado para hablar en contra de ellos, para afligirles, para matarlos, para destruirlos. Y entonces lo que está viviendo como pueblo no es nada fácil y nada tranquilo. Y entonces están diciendo a Dios: pues tú eres el Dios de las venganzas, tú eres el que obras. Incluso dice ahí: muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. O sea, en otras palabras le está diciendo el salmista: haz justicia. Y creo que cuando yo leía esto y estaba meditando, yo pensaba en esto. Muchas veces el pecado o lo malo no lo vemos tan malo hasta cuando nos daña, nos afecta o nos pega. Y entonces decimos: Dios, ¿por qué permites esto, no? Cuando quizás se lo hacen a otra persona, a lo mejor hasta lo ves normal. Pero cuando te lo hacen a ti, de repente cambia nuestra perspectiva. Y eso me ayuda a pensar en algo. Yo debo de tener cuidado con las cosas que hago y veo, para yo poder saber y entender que Dios va a obrar en su momento. Lo voy a explicar un poquito más adelante esto, pero me gusta esto que quiero enfatizar en estos primeros 3 versículos. Me dice que ¿quién es el que da la venganza? Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nada. Cuando mucho, ¿qué? Pues orar o esperar. Mira, vamos a Romanos, creo que es un buen pasaje para poder entender un poquito esto de lo que Dios me pide que yo haga con alguien que me quiere hacer algo malo. ¿Te están ofendiendo?
te están agrediendo, te quieren quitar algo, te están lastimando, se portan mal contra ti. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. Dice de esta manera: no paguéis a nadie mal por mal. O sea, me hacen algo malo, yo tengo que pagarles igual. Aquí me dicen no paguéis a nadie. Eso es importante también. Nadie significa, pues nadie, ¿verdad? Ahí no entra nadie. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, ¿no? Ahora me habla que tenemos que procurar lo bueno. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, si de ti depende, no tienes que enojarte, pelear, discutir, nada con nadie. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿a qué? A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto está clarísimo, ¿verdad? O sea, Dios me dice, no debo de vengarme yo mismo. Es que me lo hicieron, órale, para que veas lo que se siente. Muchas veces hasta esto pasa en el matrimonio, con los hijos, con la familia, con los conocidos, en el trabajo. Me hacen algo y estoy viendo cómo se las devuelvo para que vean lo que se siente. Pero la Biblia me dice que yo no debo actuar de esa manera. Incluso me dice que yo tengo que dejar lugar a la ira de Dios. Y eso me tiene que llamar la atención, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué. Ya, dejar lugar a la ira de Dios. Eso me hace pensar que todo lo que nos hacen a nosotros no va a quedar sin respuesta. Y tampoco es una molestia. Cuando me habla de la ira de Dios, me habla que Dios va a responder fuertemente. ¿Por qué me dice esto? Porque está escrito que mía es la venganza, dice el Señor, y luego me llama la atención que dice, yo pagaré. La Biblia me dice que todo lo que el hombre cosecha, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, voy a ponerlo primero, lo que a nosotros nos hacen, Dios un día se va a levantar y Él a cada uno le va a pagar conforme a sus obras. Pobre de ellos, ¿no? Incluso, ¿por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Dios y todo lo que nos hacen a mí es como si se lo hicieran a Dios, y Dios se va a levantar y Dios va a ser el que nos va a defender. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén a esto, verdad? ¿Les gusta eso o no? ¿Te gusta que sepas que si alguien se mete contigo, Dios sale por ti? Claro que sí. Esto está excelente. El problema, ¿saben cuál es? Que cuando yo también me levanto contra alguien, contra mi hermano, sobre todo si el cristiano es en Cristo, cuando yo me levanto contra alguien, me estoy levantando contra Dios. Y cuando yo daño, yo murmuro, yo critico, yo maldigo, no sé, lo que yo haga, Dios está viendo y Él es el vengador y Él va a pagar. Dice ahí, dejamos el lugar a la ira de Dios. Y aquí es importante que meditemos. ¿Por qué? Porque es bien fácil predicar, no te preocupes, todo lo que se levanta contra ti, Dios te va a defender, y todos, amén, claro que sí. Pero el problema es cuando yo de repente me pongo en el lugar o de los enemigos del impío, cuando yo me rebelo, porque Dios me dice que yo ame, perdone, y mi rebelión es no amar y no perdonar. Incluso no termina ahí, versículo 20. Así que
Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Come enfrente de él, para que te vea y no le des. ¿Algo así dice? No. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, simplemente demuéstrale. En otras palabras es, tú hazlo diferente y demuéstrale que tú eres diferente. Alguien dice, es como una cachetada con guante blanco. Sí, pero no para que les duela, sino para que vean que tú eres diferente porque tú eres un hijo de Dios. ¿Sí? Porque a veces pensamos de la otra manera, que le duela. Es más, deja voy y le saludo para que me vea y para que vea lo que se siente. No, esa actitud no es la buena. Porque esa actitud no me muestra que estoy dejándole lugar a Dios en la ira de Dios o el que va a pagar. Que yo me quiero vengar. Pero Dios me dice que yo haga todo lo contrario. El versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Estamos? Entonces, esta porción de Romanos simplemente me ayuda a reafirmar lo que el salmista dice es, tú eres el Dios de la venganza. Yo no. Yo no tengo que pelear. Yo no me tengo que defender. Yo no tengo que ir a decir nada a Dios. Levántate. Tú engrandécete y simplemente sé el juez. Porque tú eres el que vas a hacer las cosas a tu manera. Ahora, algo que no podemos nosotros ocultar es lo que hay en el corazón. Bueno, a lo mejor para otros sí. Hasta podemos dar un abrazo así hipócrita, ¿no? Ay, Dios te bendiga y ya, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos engañar. Y eso es lo que tengo que tener cuidado en cuanto a esto, ¿sí? Versículo 4, del 4 al 6, ahí en el Salmo 94, dice, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Ahí pueden subrayar si quieren, hablarán o pronunciarán. Versículo 5, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, ahí pueden subrayar, quebrantan, y a tu heredad afligen, también afligen pueden subrayar. Versículo 6, a la viuda y al extranjero matan, pueden subrayar la palabra matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Y ahí pueden subrayar, no verá Jehová. ¿Por qué les digo que subrayen? Porque aquí vemos 4 cosas que ellos se expresan, o más bien, que ellos están haciendo. ¿Estos quiénes son? Los impíos. Que el salmista está pidiendo que Dios se levante contra ellos. ¿Qué es lo primero que hacen? Esta gente están proclamando o están hablando no solamente mentiras, dice ahí cosas duras. Y me hace entender que son palabras que lastiman, que hieren, que ofenden, que están llegando a lo más profundo del corazón. Y creo que todos estamos de acuerdo que muchas veces duelen más las palabras, a veces que hasta un golpe, ¿no? Hay palabras que no se nos olvidan que nos han dicho. Entonces lo podemos ver simplemente para este tipo de personas que se estaban levantando contra el pueblo de Dios y que empiezan a hablar cosas que lastiman, que hieren, que dañan, que maltratan sus vidas y cosas que están quebrando su corazón. Igual lo podemos aplicar a nuestra vida, porque nosotros podemos estar pasando momentos donde hay alguien en mi escuela, en mi trabajo, en mi familia, que dice cosas que lastiman y que hieren. A veces pasa así. Además, voy a ir un poquito más a lo que vivimos el día de hoy. Muchas veces las frases o palabras de un esposo herido, enojado, lastimado con su familia, su esposa, hieren de una manera muy fuerte. Se dicen palabras muy ofensivas que duelen, que muchas veces las pasamos por alto, se pasan por alto, pero duelen. Y del otro lado también, la mujer también tiene una facilidad de poder hablar y decir
que pueden lastimar al esposo o a los hijos. O los hijos hablan palabras que ofenden y lastiman a los padres. Sí, te odio, estoy cansado de ti, no sé por qué nací, porque es lo peor, vete de la casa. No sé, hay palabras, frases que de repente se dicen y que lastiman y que hieren. Y que muchas veces pudiéramos preguntarnos, Dios, ¿qué hago? Y creo que la respuesta del día de hoy es, no le contestes, no te pelees, no le discutas, sino lleva la oración a Dios para que sea Dios el que obre en esa condición. Creo que es la manera más fácil. Santiago me dice que la lengua es capaz, es una pequeña chispa que es capaz de hacer un gran fuego y quemar grandes cantidades. Entonces él me dice y yo le digo, me vuelve a decir y le digo, es algo que nunca vamos a acabar. Pero si me ofenden, tengo que ir a Dios y decir, Dios, haz justicia. ¿Sí? Otra vez, y no es, si lo está diciendo mi esposo o mi esposa o mis hijos o mis padres, no está con que Dios haz justicia y acaba con ellos, ¿no? Esa no es la idea, sino Dios haz justicia y permite que entienda que me está lastimando, que me está ofendiendo y que Él pueda cambiar. ¿Me explico? Dice ahí, que el versículo 5, ¿qué más hacía el pueblo? Perdón, el impío al pueblo. Dice, a tu pueblo, Jehová, quebrantan, y a tu heredad, que es tu pueblo, afligen. Entonces ya no solamente hablan. Estos hombres impíos no solamente hablaban, no solamente decían cosas que están lastimando y dañando, sino que no solamente hablan, sino que aparte están haciendo cosas que están quebrantando, están quebrando sus vidas. Están siendo afligidos. Están dañando otra vez. Como que, yo digo, siento así como que brincan de nivel. Una cosa es hablar, lastiman, duelen, son cosas duras, pero de repente el hombre impío empieza a brincar. Ya no solamente hablan, sino que además empiezan a quitarte, a golpear, a lastimar, a herir, a dañarte, a dejarte en vergüenza, a burlarse y empiezan a afligirte. Y ellos se encuentran de esta manera porque estos hombres impíos se habían levantado así con el pueblo. No quedan ahí, van avanzando. Versículo 6 dice, y a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos también le quitan la vida, o sea, los matan. ¿Qué quiere decir? Que estos impíos no solamente hablan, no solamente quebrantan con sus obras, sino que además van directo con aquel que está desprotegido. Para el pueblo de Dios, siempre una viuda, el huérfano, el extranjero, era gente que estaba muy vulnerable y que Dios pedía que ellos le cuidaran, que ellos les proveyeran, que les ayudaran. Pero estos hombres impíos se han levantado contra ellos y han llegado no solamente a hablar, a lastimar, a burlarse, sino ahora los empiezan a matar. Y podemos pensar, cuando alguien habla de muerte, estamos hablando de palabras mayores, ¿no es cierto? Incluso huérfanos. Me habla de niños y los matan. Entonces, la maldad que está viviendo no es nada sencillo. Tanto así que en el versículo 7 dice, y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Estos hombres impíos no toman en cuenta a Dios para nada. En la otra versión que leímos ahorita, este versículo 7 se lee de esta manera. Ellos dicen, el Señor no está mirando, como que Dios no se va a dar cuenta. Y además, a Dios, al Dios de Israel, no le importa. En otras palabras, ellos están diciendo, es como estuvieran diciendo, hacemos cosas malas, hacemos pecado, matamos y todo, y no hay quien nos diga nada. No hay quien nos detenga. Pareciera que a Dios no le importa. Y creo que eso
o ese mismo pensar lo podemos ver el día de hoy, en este mundo, en el tiempo que estamos viviendo. Hablando de esa gente que es impía, esa gente que hace maldad. Pensemos en la manera en que estamos viviendo el día de hoy. Hoy hay gente que está robando, hay dirigentes, gobernadores que están siendo injustos, hay jueces que están haciendo malas leyes, son injustos, están robando, están difamando, están matando. Hay gente que hacen guerras y todo para matar, y de repente pareciera que ellos dijeran: no hay quien nos detenga, no hay quien pueda detenernos. Hasta ellos pudieran decir, alguien le preguntara: ¿no temen a Dios? Dios no existe, o Dios no nos va a detener, Dios no se da cuenta, es más, ni ve lo que estamos haciendo. Y entonces el versículo 8 me lleva a entender lo que el salmista quiere decirles a este tipo de personas. Versículo 8 dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Hoy nos topamos con la misma palabra que vimos el domingo. La palabra necio, la palabra fatuo, me habla de la misma idea de una persona que es tonta, una persona que dijimos que eres como un animal. ¿En qué sentido? Como un animal que no entiende y no tiene razonamiento, que se mueve por sus instintos, pero sin un razonamiento de lo que está pasando. Entonces, es ahí donde ellos están diciendo: a ver, no puedes ser necio. No puedes pensar de que Dios no se da cuenta de lo que estás haciendo. No puedes pensar que Dios no va a responder. Es más, no puedes pensar que Dios no entiende. Claro que sí. El que no entiende eres tú. El que es necio, fatuo, eres tú. Y entonces dice el versículo 9: el que hizo el oído no oirá. Es como es una frase, una pregunta que parece una tontería, ¿no? Pero a ver, el que hizo el oído, ¿no creen que pueda oír? El que formó el ojo, ¿a poco no puede ver? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Aquí ven la del conocimiento, el que le muestra a Dios todo, al hombre todo. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque de repente el hombre está viviendo en una etapa, en una época donde muchas veces, bueno, siempre no está pensando en nada porque es un impío en Dios. Para él no existe Dios. Para él no hay un ser supremo. El día de hoy hay gente que no puede creer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Es más fácil pensar y creer que venimos del chanco, de una evolución. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Dicen que éramos como changos, ¿no? Que estábamos así, y ha ido pasando el año, nos hemos ido levantando, pero como la evolución no se detiene, al rato vamos a ir para atrás, y el hombre va a empezar a caminar de espaldas, porque la evolución no se puede detener. Pero es más loco esa idea que se explotó y una explosión hizo algo tan perfecto como lo que vivimos el día de hoy, a entender y pensar que hay un Dios real, verdadero, creador de los cielos y la tierra, que dirige y guíe el mundo y nuestras vidas. Es ilógico pensar que Dios no ve. Ahora, lo voy a aplicar a nosotros, porque creo que también tenemos que tener cuidado, porque puede llegar un momento donde yo viva una vida de cristianismo, donde yo piense que ahora, como soy un hijo de Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y eso es una locura, porque Dios, el que hizo los oídos, ¿nos va a oír? Claro. El que hizo los ojos, ¿nos va a ver? Claro que sí. El que nos ha revelado todo, nos podrá saber lo que está sucediendo, claro, en todo momento.
A Dios no lo podemos engañar en ningún momento. Y vuelvo a decir, la Biblia me enseña que por qué miro la paja del ojo de mi hermano cuando no puedo ver la viga que hay en mi ojo. Y es muy fácil poder voltear y ver al mundo y ver que no buscan a Dios y ver que son malos y perversos y roban y matan y todo. Pero quiero decirte que para Dios el pecado es igual. Para Dios es lo mismo alguien que mata, alguien que miente. Para Dios es lo mismo alguien que roba, alguien que ofende. Para Dios el pecado es pecado. Y me hace entender otra vez, recuerda, Él es el vengador. Pero aunque nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, yo debo de reconocer quién es Él y eso debe de provocar temor en mi vida. Con Dios no puedo jugar. Así como le dice al impío, al necio, hey, ¿entiende? ¿Cómo Dios no lo va a ver? ¿Cómo Dios no sabe? ¿Cómo Dios no va a entender lo que está sucediendo? E incluso en el versículo 11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. En la otra versión dice, el Señor conoce los pensamientos de la gente y sabe que no valen nada. O sea, lo que el hombre piense no tiene nada que ver con lo que es de Dios. Y Dios puede entregar al hombre en sus pensamientos. Mira, Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos capítulo 1, verso 21, me hace ver, si tú lo lees un poquito más desde el 18, te vas a dar cuenta que habla de la culpabilidad del hombre. Pero el 21 dice así, acerca del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, el hombre conoció a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, ellos pensaron que sus pensamientos y sus razonamientos eran los correctos. Y su necio, otra vez la palabra misma, necio, corazón, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese es el problema que hay en el hombre. El problema del hombre es que no puede entender que la manera de pensar del hombre no es la misma en que Dios piensa. El que el hombre se guíe bajo su corazón, ese es un error. La Biblia me muestra que el corazón, tengo que tener cuidado porque el corazón es perverso. Entonces yo no puedo guiarme con lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso. Por eso es necesario que el hombre voltee a ver a Dios y busque a Dios, porque Dios es el único que lo puede ayudar. No una iglesia, no una denominación, no una religión, eso no cambia, eso lo ha hecho el hombre. Pero Dios es diferente. Y cuando tú vas a Dios y cuando tú entiendes lo que Dios tiene para tu vida, cuando tú recibes lo que Dios te quiere decir, entonces tu vida podrá ser diferente. Por eso, mira, regresando al Salmo 94, dice en el versículo 12, bienaventurado el hombre a quien aquí es una abreviación de Jehová, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces hay un contraste en el impío. En el impío no entiende, piensa que Dios ni lo ve, ni sabe, ni se va a preocupar. Eso piensa el impío. Pero de repente hay un contraste con el cristiano, con aquel que cree en Dios, y entonces le dice bienaventurado. Y aquí es la palabra bienaventurado, es dichoso o feliz el hombre a quien tú corriges. En la otra versión dice bienaventurado o felices aquellos a quien tú disciplinas. Y yo sé que a nadie le gusta que lo disciplinen, ¿no? A nadie le gustan las disciplinas y muchas veces menos de Dios. Pero tenemos que aprender algo como hijos.
Si no hay una disciplina de Dios en nuestra vida, no hay crecimiento. La disciplina de Dios no simplemente es un golpe. La disciplina de Dios no es algo que me va a doler, no. Es simplemente es como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y la disciplina es aquí te levantas temprano para ir a estudiar. Es una disciplina. Eso no es golpe. Una disciplina es levantas, acabas de comer, recoges tus platos y los pones allá, o si te toca lavarlos, los lavas, limpias. Eso es una disciplina. Entonces la Biblia me enseña y me dice que es una bendición. Es dichoso el hombre a quien Dios lo puede corregir, lo puede instruir, lo puede disciplinar. ¿Por qué? Porque lo que va a producir eso en nuestras vidas es que seamos más a su imagen y semejanza. Va a producir que seamos más como Él. Que podamos nosotros ser transformados a su gloria. Que podamos ser a su imagen y esa semejanza que en cual quiere que nosotros seamos. Entonces, la diferencia del impío que no quiere saber nada de Dios, el otro sí, y le dice, Dios, tú vas a hacer, tú vas a corregir, es más, tú me instruyes. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué me va a instruir? ¿Para qué me va a corregir? Dice el versículo 13, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Y aquí empieza a ver esa diferencia, ¿no? Aquel que es impío y que está viviendo en lo malo y lejos de Dios, lo único que está haciendo es ir caminando completamente a un hoyo que va a acabar completamente con su vida. Pero aquel que busca a Dios, aquel que realmente sabe que Dios le puede ayudar y que puede ser instruido y corregido, porque muchas veces vivimos de la manera en que yo creo y pienso porque así nací o porque así me han dicho, pero la Biblia me va a decir que esto está bien o esto está mal. Lo que me va a producir en mí es que cuando venga el momento de la aflicción, el momento difícil, yo puedo estar tranquilo porque Dios está conmigo. Y eso sí, eso va a pasar muy seguido. Porque Dios nos ha dicho que en el mundo vamos a tener aflicciones, momentos difíciles. Pero hay una gran diferencia en poder pasarlos con Dios o pasarlos solos. Versículo 14, sigamos avanzando. Dice así, este versículo lo puedes subrayar, creo que es un versículo clave de este salmo. Dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Entonces, algo que yo tengo que tener bien claro es que aunque hayan malvados, aunque hay impíos, aunque se levanten contra el pueblo, y aunque pareciera que Dios de repente no responde, bueno, Dios me dice en su palabra como una promesa que Él nunca nos va a abandonar, que Él nunca nos va a desamparar, ¿sí? Somos de Él. Y Él ha prometido ser nuestro escudo. Lo hemos visto con David, ¿no? Que le ha dicho que es el castillo fuerte, que es su escudo, su roca, su fortaleza. En todo momento Dios ha guardado a David, lo ha guardado de lo que está pasando. De la misma manera Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Otra vez, pensemos de esta manera. Podemos decir, bueno, y si Dios me dijo que me iba a guardar, ¿por qué me está pasando esto? Porque es la manera en que Dios quiere enseñarte a confiar de Él. O es esa instrucción que Dios te está dando para prepararte para el momento que venga más difícil. Es la obra de Dios en nosotros en todo momento. Lo que sí tienes que entender y saber que Dios, aunque nos proteja y todo, bueno, Él un día, Él se levantará como juez y a cada uno le va a dar conforme a sus obras. Dice el versículo 15, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Todos, un día estaremos delante de Dios recibiendo lo que hemos hecho. Mira, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 2.
Mm, ok, sí. Romanos 2, versículo 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios a cada uno le va a dar conforme a sus obras. Y creo que en esta porción es claro, ¿no? A algunos les va a dar gloria, vida eterna, y a otros les va a dar tribulación y angustia. Cada uno va a cosechar lo que esté recibiendo. Aquellos que buscan a Dios, vida eterna, y a los otros, completamente juicio. Entonces, yo tengo que estar consciente de eso. A Dios no lo podemos engañar. Los malos, los impíos, los perversos, ellos recibirán cada uno sus consecuencias de sus actos. Versículo 16. Dice el salmista, versículo 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Aquí es una pregunta retórica, ¿no? Que la respuesta la sabemos. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Y la respuesta sabemos que es Dios. Dice, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Me hace entender esto. El salmista está hablando por el pueblo y hace referencia a esto. Es, si Dios no es el que nos ayuda, estamos perdidos. Y esto es importante también para meditar en ello. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pudiéramos sentirnos confiados por un amigo, un papá, un hijo, un familiar que nos puede ayudar en el momento en que más lo necesitamos. Pero la respuesta no debe estar en él. La respuesta debe de estar completamente en Dios. Por eso dice ahí, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Verso 18, cuando yo decía, mi pie resbala, ¿sí? Llega un momento donde pareciera que ya no puede más, está a punto de caer, de resbalar. Dice el salmista, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y recuerden que dijimos que aquí la palabra misericordia es amor inagotable. Porque llegan momentos, tiempos donde pareciera que no podemos más. La angustia, la tribulación, la prueba, la dificultad. Llega un momento donde pareciera que llega hasta arriba. Ya nos brincó por el cuello, ya llega a la cabeza y ya no puedo más y no sé qué hacer y no sé cómo actuar ni qué hablar, no sé qué hacer. Y entonces, cuando pareciera que ya no podemos más, qué importante es saber que el amor de Dios, su amor inagotable, que es el que nos fortalece, nos ayuda y nos permite permanecer. Creo que la mayoría, sino que todos, en algún momento nos hemos sentido que ya no podemos más, que queremos tirar la toalla, que ya no queremos seguir adelante. Pero en medio de ese momento difícil, Dios extiende su mano, Dios extiende su brazo y nos guarda y nos protege y nos ayuda y nos saca de esa condición. Y es cuando decimos, Dios, si no fuera por ti, no sé qué dónde estaría el día de hoy. Si no fuera por ti, mi vida, quién sabe dónde estaría en este momento. Versículo 19. En las multitudes de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y es lo mismo, ¿no? Porque llega un momento donde uno está pensando, ya no puedo más, ya voy a tirar la toalla, ya no sé qué hacer, esto no tiene solución, ya no sé cómo puedo sacar adelante, ya estoy cansado, ya no, y son tantos pensamientos que vienen a mi mente, a mi vida, que me quieren llevar a esa
ansiedad o esa desesperación o esa depresión, y cuando pareciera que ya no puedo más, la palabra de Dios que me habla de consuelo, de fortaleza, de ayuda y de amor, es la que alegra nuestra alma para poder seguir adelante. Versículo 20 dice: se juntarán contigo el trono de iniquidades que hacen agravio bajo forma de ley. Se juntarán contra la vida del justo y condenarán la sangre del inocente. Estos dos versículos me gustan más como dicen en la otra versión. Versículo 20 y 21 dice así: ¿acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes. O sea, de repente pudiera llegar este pensamiento de los impíos. Otra vez, recuerden que no es la primera vez que la Biblia me habla de que el hombre ve al impío y ve cómo prospera y ve cómo crece y pareciera que todo le va bien. Entonces de repente puede pensar alguien y decir: ¿a poco la injusticia ya Dios la ha permitido? ¿A poco Dios ya aceptó a los líderes? Porque ellos pueden decir, ¿y cuántas veces no hemos visto a un líder que sabemos que no es cristiano, que es una persona que no es un hijo de Dios? ¿Cuántas veces, incluso que a lo mejor hasta hacen corrupción y todo, han dicho: no, si Dios está conmigo? ¿Cuántas veces han dicho: no, hicimos esto gracias a Dios? Y cualquiera pudiera pensar, pareciera que Dios está con ellos, ¿sí? Pero no es así. Dice el versículo 22: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Dice: y él hará volver sobre ellos, sobre los impíos, su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. ¿Sí? En otras palabras, lo que está diciendo el salmista es: yo sé que Dios ha sido mi refugio y mi fortaleza, y que Dios un día a cada uno de ellos les va a dar el pago. Termina como inició, va a vengarles, les va a pagar conforme a sus obras. El pecado de ellos caerá sobre sus vidas. Y eso es una realidad, hermanos. Pues tengo que tener cuidado de cómo yo me dirijo a Dios. Porque yo no puedo pensar, escúchame bien, que Dios simplemente porque me ama puede pasar por alto el pecado. Y que puede permitir que yo me comporte como yo quiera y no pasar nada. La Biblia me enseña que Dios es justo, Dios es santo y Él es vengador. Y a cada uno nos va a dar conforme a nuestras obras. Ahora, claro, hay una diferencia para aquel que conoce a Cristo. Me dice que nuestros pecados ya los pagó Él. Claro que sí. Estoy libre. Por eso puedo acercarme, cantábamos hace rato, que puedo acercarme confiadamente a su presencia, gracias a su amor y su misericordia. Pero la Biblia me dice que Dios al hijo que ama, disciplina. Y si mis actitudes no son buenas, no ante los ojos del hombre, no ante mis ojos y mis pensamientos, sino ante los ojos de Dios, Dios a cada uno traerá consecuencias. A veces nos pensamos tanto por la gente que hace que hace pecado, maldades y todo. No te preocupes. Simplemente ora para que Dios tenga misericordia de ellos, porque Dios ha establecido que su ira caerá sobre ellos. Y nosotros deberíamos de orar no para decir: Dios, sí, acábalos, sino para decir: ten misericordia y que te puedan conocer. Esa debería ser nuestra oración. Entonces, yo no sé si el día de hoy tú estés pasando por una situación donde estés viviendo que alguien te está hablando mal de ti, te está queriendo dañar o incluso quiere matarte, acabar con tu vida.
¿Qué tenemos que hacer? Ir a Dios. Creo que el Salmo me ayuda a entender cómo Dios, cómo el salmista le está dejando todo en las manos de Dios. Por eso empieza a decir, Dios de venganza, Dios de las venganzas, le dice, muéstrate. O sea, reacciona, levántate, haz algo. Y Dios se va a encargar de todo porque no va a permitir que ningún impío se pueda salir con las suyas. Y nosotros aprender algo. Lo que vimos en el versículo 14, que Dios nunca nos va a abandonar, que Él no nos va a desamparar, sino al contrario, que Dios va a estar con nosotros y nos va a guardar en todo momento.